Hola, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Brenda Ballín y estaré acompañándote en esta lectura del capítulo 11 del libro Vivir sin Máscaras. Comencemos. Capítulo 11. Crear nuestras vidas a partir del ser superior. El potencial innato de todos los seres humanos para crear es sorprendentemente subestimado. Es muchísimo más grande de lo que actualmente puedes concebir. La mayoría de la gente no conoce su capacidad latente para crear y recrear su vida de manera consciente. Conferencia del Guía 208, la capacidad innata de crear. Comencemos. El retiro de Susan. Viaje hacia lo femenino. A los 40 años empecé a sentir un poderoso anhelo visceral de tener un hijo. Anteriormente, en mi matrimonio, solo en ciertas ocasiones había tenido este tipo de impulso, pero me había convencido de que semejante anhelo más bien era un desplazamiento de mi deseo de más intimidad en mi relación o una metáfora de mi maternidad, entre comillas, de Seven Oaks, el centro espiritual que Donovan y yo habíamos creado y que de hecho se había convertido en nuestro bebé, entre comillas. Con cierta eficacia, yo había descartado mis impulsos anteriores considerando que provenían más de una voluntad biológica que desde mi punto de vista no se identificaba con la voluntad de Dios en relación conmigo o con nosotros. Pero lo que ahora pasaba a través de mí no podía ser descartado. Su urgencia me consumía. Sin embargo, al abrir una visión de mí misma como madre, más tranquila, más femenina, más interiorizada, más sobre la tierra, también solté las capas más profundas de mi no interior, el cual no había conocido antes de que surgiera este reto. Se me revelaron viejas imágenes, miedos y dualidades. La maternidad significaba encierro, dependencia, falta de poder, estar fuera de control, pérdida de la personalidad. Por otro lado, la intensidad de lo que daba, tal como lo exigía mi trabajo espiritual con los demás, me ofrecía creatividad y eficacia, aunque se sentía estéril. La separación de la maternidad en contra del llamado espiritual me perseguía todo el tiempo, incluso mientras trataba de alcanzar una nueva visión de unidad. Surgió entonces una dualidad aún más profunda. Mi identidad personal como, entre comillas, hija del patriarcado. Se identificaba con la mente y la voluntad, al mismo tiempo temerosa y llena del anhelo de sumirme más en el lado femenino y receptivo de mi ser, del cual me sentía separada. La decisión de ir hacia mi ser femenino, sexual, fértil y aún no visto, parecía como caminar hacia el vacío, desconocido y sin apoyos. Tuve un sueño en el cual mi madre, mi hermana y yo viajábamos en una limusina para ir a la oficina de papá. La burocracia no se había percatado de que él estaba muerto desde hacía 9 años. Todavía estábamos encerradas dentro de un mundo de valores masculinos. Todavía no habíamos podido ser mujeres juntas y todavía viajábamos en el coche del hombre. Tal vez la escisión más profunda era entre mi fe y mi ayudante, por un lado, que afirmaban esta dirección, y mis dudas y desesperación que seguían aflorando, especialmente cada mes cuando descubría que no estaba embarazada. Mis sentimientos iban y venían. En una ocasión en la que Donovan y yo volvíamos a casa, después de ver una película, algunos meses después de que habíamos decidido que queríamos convertirnos en papás, de pronto me sentí envuelta en la oscuridad
y la desolación, oyendo voces burlonas y hostiles. ¿Quién crees que eres? Nunca podrás hacerlo. Sentía a los diablos diciéndome que estaba equivocada y llena de arrogancia al desear obtener tanto de una sola vida. En vez de una anunciación, me estaban dando un aviso contrario. La desesperación de mi ser inferior y las dudas acerca de mí estaban permitiendo ese asalto demoníaco en contra de mi fe. Sin embargo, salí del encuentro sintiendo mi firme decisión fortalecida. Cerca de una semana después del ataque de obscuridad, entre comillas, experimenté un momento de éxtasis, una apertura a una visión clara, una sexualidad dulce y una gloriosa disponibilidad. En un periodo intensivo de trabajo con parejas en torno a su sexualidad, me sentí completamente en mi cuerpo, más sana de lo que jamás había estado en mi vida, y empecé a correr hacia abajo de la colina sobre el camino que lleva al estanque, gritando de placer ante el universo. ¡Estoy lista! ¡Estoy lista! Me eché un clavado en el estanque, sintiéndome energetizada, exquisitamente sensible, alegre y llena, dándole gracias a Dios. Gracias, Dios, estoy lista. Gracias. Pero entonces, al mes siguiente, al llegar mi periodo, sufrí el peor desencanto que recuerdo. Me sentí estéril, despojada, llena de necesidades, loca. Era como si hubiera perdido aquello que me parecía lo más valioso del mundo. Aullé y aullé. Perdí la fe en mi capacidad para convertirme en madre. Vi cuán profunda era mi desesperación en relación con la realización espiritual y femenina. Las áreas en las que todavía anhelaba más integridad eran precisamente aquellas en las que no ejercitaba la voluntad de mi ego, la sexualidad, la espiritualidad y la maternidad. Solo podía abrirme para recibir la gracia de Dios a través de mí. La dificultad y la vulnerabilidad de esto no me golpearon mientras estuve más definida en contra de mi anhelo, pero ya no podía negarlo. Mi deseo de rendirme más completamente era físico, lo podía sentir, y no podía desearlo voluntariamente, no podía hacer nada, solo podía entregarme. Me comprometí con dejar una lucha inútil de la voluntad. Recé para soltar y dejar actuar a Dios. Esto desató una poderosa necesidad de Donovan. A menudo me sentí como una niña necesitada, un bebé fingido tratado de aferrarse al vientre de su madre. Donovan respondió bien ante mi dolorosa y arcaica necesidad. Luego de meses en los que no me embaracé, consideramos la posibilidad de la adopción. En esa época, visitamos a la nueva nieta de Donovan, Pamela, que estaba empezando la vida en circunstancias difíciles y precarias. Ya amaba yo a esa dulce y pequeña niña, lo cual intensificaba mi dolor por mi propia esterilidad. Busqué una mayor guía y llegó esto. El niño que has de tener solo puede venir como resultado de una mayor purificación. Por lo tanto, continúa con tu proceso de purificación y nutre tu fe en que ese proceso precede a la maternidad. Purifica las emociones, ve tu cólera, tus celos, los cuales sentía cada vez que veía una madre con su hijo, tu competitividad con otras mujeres y tu desconfianza. Purifica tu voluntad, ve la corriente forzante y la desesperación de tener que abandonar la voluntad exterior. Suelta la excesiva actividad de la voluntad, la presión del control. Purifica la mente, pensamiento. Sé consciente de los límites de la mente y no forces en busca de más. Detén el proceso negativo de hacer juicios y sacar conclusiones. Deja lugar para no saber.
Asiéntate en el no saber como precondición para un conocimiento más profundo, que solo puede surgir del lado receptivo de tu ser. Suelta la actividad de la pequeña mente y da espacio para que surja un tipo diferente de conocimiento. También purifica el cuerpo, suave y pacientemente limpia tu dieta. Haz más ejercicio. Disfruta del agua en tu casa. Da la bienvenida al proceso de purificación. Está atenta a él y suelta el proceso de la concepción. Lo que se necesita sucederá por sí mismo cuando llegue su tiempo. No hay nada que tú debas hacer o dejar de hacer al respecto. Deja esto verdaderamente en manos de Dios. La meta no es la concepción, sino la purificación, el nacimiento de tu propio ser divino femenino, no el nacimiento de un alma exterior. Mientras tú estés atenta al proceso interior, no pondrás las expectativas ni las necesidades fuera de su lugar, ni darás valor a un suceso exterior. Te bastas tal cual eres. Tu principal tarea en el mundo es la autopurificación y la autotransformación, no la maternidad o el ayudar a otras gentes, ni cualquier otra tarea exterior. No te dejes distraer por lo que hay en el exterior. Entré en un bache después de esta guía, identificando incorrectamente el abandono de la exigencia de la realización de mi ego en mis propios términos, con el tener que abandonar cualquier realización en sí misma. Pero poco a poco volvió mi fe conforme seguía afirmando mi anhelo, sabiendo que solo Dios completa la creación. Mi trabajo sobre lo antifemenino en mí continuó. Pude ver mis fuertes imágenes de la mujer Dios como una monja, asceta, invulnerable, que no necesita a nadie. Para ella, lo único que cuenta es la conexión con el espíritu, despreciando la vida humana y las necesidades y los cuerpos, especialmente los femeninos. Una profunda desconfianza y hostilidad hacia la vida instintiva del cuerpo. Soñé con una corpulenta diosa primitiva en un exuberante bosque. En una escena posterior del mismo sueño, veo gente cavando escalones en una montaña helada y ayudándome a subir los escalones. La diosa es una obediencia sin pensamiento a los impulsos primarios de la sexualidad y la procreación, de la fertilidad y el cuerpo, antes de la razón y la moralidad. ¿Era yo entonces la dama del hielo, siendo cuidadosamente guiada al subir los escalones hacia el paraíso, mientras que debajo estaban los caóticos impulsos de ser un corazón abierto, sexual y primitivo? ¿Ella también es yo misma? En mi ser consciente, los reclamos de orden han ganado sobre los reclamos del instinto. Anhelo reconectarme con la tierra y la pasión, con el apareamiento y el caos. Necesito empezar de nuevo, desde el piso hacia arriba, podemos decir, para reconocer lo femenino. Conforme la conciencia se hizo más clara en cuanto a que tengo que encontrar mi integridad femenina, saber que me basta tal cual soy, encontré una voz interior que decía: nunca. Si debo convertirme en mi propia madre y cuidar únicamente de mi niño interior, entonces me niego, prefiero morir. Durante varias semanas me asumí en la enfermedad y en una suerte de muerte interior. Aparecieron un fuerte dolor de cabeza y una náusea menos fuerte, pero persistente. Viví en una desolación oscura y gris que solo de vez en cuando se llenaba de la roja luz de explosiones de cólera. Me sentía morir,
Estaba enojada con Dios, con la muerte y con todos los que habían muerto, incluyendo a mi padre. Y estaba enojada con todos los que iban a morir, incluyendo a mi madre y a Donovan. Y no me importaba nada. Vivía en una soledad existencial, enfrentando la muerte y temerosa de la nada. Sentí que más allá de esa cortina negra se encontraba una vida nueva. Pero no para mí, no en ese momento. En mi diario de esa época, cuento, en junio de 1981, me acuesto boca abajo en el duro piso de mosaico, sin alegría, cargada por el lento y pesado calor del día, mientras el ventilador que está sobre mi cabeza gira sin misericordia ni sentido. Tengo flashes de monasterios medievales, cristianos y budistas, lugares en donde se comprende la muerte. Sé que moriré. Donovan morirá. Mi madre morirá. Y el bebé a quien yo de vida también morirá. La muerte es. No se trata de la verdad espiritual más profunda que ha alcanzado, aunque sí es un paso en el camino, uno que me había saltado. La muerte es, y dar a luz no me salvará de la muerte, y Dios no me salvará de la muerte, y mi cólera ante ello no hará que deje de ser verdad. Durante días mi cabeza siguió palpitando. Me sentí un poco más lejos de mi anhelo de tener un bebé al ver que una de las razones no revisadas por las cuales quería dar a luz era negar la muerte. Sentada, meditando, mi cuerpo se convirtió en un esqueleto cubierto con una manta. Me convertí en el viento, suavemente soplando polvo en torno y a través del esqueleto. Grandes espacios vacíos, ningún ser, solo el vacío, el viento, ni siquiera el esqueleto. Tuve un fragmento de un sueño. Se hace un anuncio en términos nefastos. Los muertos comerán en largas mesas metálicas de cocina y excavarán en el jardín. Pero yo estaba demasiado enferma como para comer o trabajar en el jardín. Y luego, en medio de ese trance con la muerte y la desesperación, se me reveló una visión. Una noche, poco antes de ir a la cama, empecé a deslizarme hacia abajo en una espiral negativa, hasta que entré en un espacio completamente muerto, en donde mi vida no tenía sentido, y donde me hubiera dado igual estar muerta. La vida humana normal me parecía gris y sin valor. Mi mente estaba en blanco, y caí en una tremenda desolación. Justo antes de que pensara que podía deslizarme completamente, más allá del límite hacia la muerte, sentí una certeza inequívoca. Concebiría en el mes de julio y debería prepararme para ello, mediante un retiro de 5 días yo sola, ayunando un poco y meditando muchísimo, preparándome en el interior. El flashazo de certeza llegó y se fue. Al principio dudé, pero de todos modos, en el fondo, creí que era cierto y que siempre lo había sido. Oí una suave risa de un espíritu con el anuncio. Asentí. Hágase tu voluntad, no la mía. Empecé mi retiro. Mi diario cuenta la historia. Julio 2 del 81. Estoy disfrutando de mi simple y tranquilo retiro. Poca energía y ayuno. Un día lluvioso y agradable. Mi mente se ha calmado un poco. Estoy esperando, disfrutando la simpleza actual de ser y nada más. Solo tengo una pequeña intuición de lo que estoy haciendo aquí, algo relacionado con convertirme en mujer.
preparando mi cuerpo y mi alma para la concepción, ya sea una concepción física o espiritual. De eso no estoy segura. Estoy preparando el buque sagrado. Quiero abrirme a la vida, nutrirme y abrirme para esperar que se llene sin importar cómo suceda. ¿Qué es lo que busco? ¿Un renacimiento? ¿Una iniciación? Quiero ir hacia lo oscuro y a lo desconocido. ¿Para descubrir qué? ¿Un nuevo ser? ¿Un viejo ser? ¿Un ser de mujer? ¿Un ser divino? Siento este retiro como un proceso de iniciación arquetípico en el que me alejo del exterior en busca de una renovación desde el interior. Espero llena de fe por cualquier cosa que llegue. Julio 3 del 81. Esta mañana estoy amargada y enojada. Mi temperatura basal ha subido, lo cual probablemente quiere decir que la ovulación ha vuelto a pasar sin que me haya embarazado. Y este debía de haber sido el mes mágico, cuando eso debería de suceder. Me siento hostil ante Dios. ¿De qué sirve desear? ¿Para qué sirve el retiro? ¿Tratar de acercarse a Dios? Empiezo a ver mi amargura como un estado del alma que existe debajo de mi intento de lograr que la vida me dé lo que yo quiero. ¿Acaso mis sueños y visiones son solo versiones más sutiles de mis exigencias ante la vida para que me dé lo que yo quiero, cuando y dónde yo lo deseo? Ahora siento ese filoso sabor amargo, esa oscuridad estéril, esa falta de fe que corroe mi alma. Te siento y te reconozco como mía. Hoy, mientras quitaba las hierbas a las fresas en el jardín, empecé a vislumbrar que el estado de no pensamiento, de solo ser, es mi práctica actual, el antídoto necesario en contra de mi aferrada impaciencia hacia la vida. Julio 3 del 81 más tarde. Después de una siesta, me desperté con el cuello y la espalda tensos, la protesta de mi orgullo y mi voluntad. Es ahí, exactamente, en donde mi cuerpo tiene que soltar, fundirse con la confianza en la voluntad divina, dejar de tratar de dirigir mi vida desde la voluntad de mi pequeño ego. Pero no puedo hacer nada más que observar y aceptar mi necesidad y mis miedos. No puedo forzarme a soltar. En Zazen siento el simple hecho de ser. Detrás del dolor, detrás de la muerte, yo soy. Detrás del voluntarismo, detrás del esfuerzo de abandonar el voluntarismo, yo soy. Me sentí en armonía con los árboles y las aves, ambos presentes en abundancia en esta maravillosa cabaña de retiro. Al principio me sentí inmensamente triste. ¿Qué le da sentido a sus vidas? Viven y mueren. ¿Por qué cantan las aves? ¿De qué cosas cantan? Solo ser. ¿De verdad basta con eso? Para ellos sí. Julio 3 del 81, todavía más tarde. Siento un profundo cinismo como casi nunca había conocido. Una profunda desconfianza en el ser y en la vida. ¿Qué me hace pensar que tengo una conexión con Cristo? ¿Acaso la espiritualidad es solo superstición y pensamiento voluntarioso? Siento olas de amargura y dudas que se presentan como espantosas caras que entran y salen de mi conciencia, brujas ruidosas que se burlan de mí y mi seria bondad. Diablos que me señalan burlonamente y me humillan. Viejas arrugadas y rudos, malvados jóvenes que señalan mi vientre estéril y se ríen. Esas caras viajan conmigo, las acepto. Julio 4 del 81. Al despertar, todavía en ayunas,
tuve unos pocos minutos extraordinarios de no ser, solo consciente de los flujos de energía, pero sin forma. Una voz dentro de mi cabeza preguntaba, ¿qué es? ¿Qué es? Descendiendo a un nivel aún más profundo de no saber, sentada en ese espacio vasto y sin embargo completamente energetizado. Y luego otra voz, esto es. Ese resplandeciente mar de energética ausencia de forma, consciente de respirar, pero no de quién respira. Luego, lentamente, regresa a la forma, durante un largo rato, sintiendo la feminidad esencial. Redondez, senos, vientre, vagina, mamífera, pero todavía no humana. Solo poco a poco me voy reconociendo como una mujer humana, hermana de evolución de todas las que se han ido antes. Vuelta a nacer, mujer. Durante horas caminé en el bosque veraniego fuera de mi cabaña, sumida en una gloriosa conexión, sintiendo íntimamente relacionada con cada cosa que crece y vive en el bosque que me rodea. Más tarde, volví a caer en mi amargura y desesperación, enfocando mi confusión acerca del tiempo que paso aquí. ¿Qué hago aquí? Tal vez nunca lo sepa. ¿Qué me hace pensar que sé qué estoy haciendo? No lo sé. Y más aún, no necesito saberlo. Todo lo que puedo hacer es seguir mis más profundos instintos, el profundo sentimiento de guía que tengo en torno a lo que debo hacer en esta parte de mi vida. Eso es todo lo que puedo hacer. Julio 5 del 81. Anoche me dormí tarde y soñé. Estoy en un día de campo, al que han sido invitadas muchas gentes que han pasado por mi vida. Estamos comiendo papas asadas de la manera ritual. Comemos las papas justo después de que, acompañada por mi madre, he caminado a través de muchas salas de un museo de artesanías, hechas por y para mujeres solamente. Mi madre está mirando muebles del periodo del siglo XVIII. Yo estoy viendo las artesanías populares. La directora del museo es una gran mujer africana. Me percato de que un trabajo de costura de animales rellenos está incompleto. Me desperté del sueño en medio de la noche, muriéndome de ganas de comerme una papa asada, un alimento tan básico, directamente salido de las entrañas de la tierra, un alimento redondo de mujer, encinta, de nueva vida. Después de mis 3 días de ayuno, me moría por comerme una papa. Sentí el impulso de realizar una misión nocturna en el jardín para desenterrar papas. Mi mente dijo que no tenía ningún sentido hacerlo y que más me valía volverme a dormir. Pero el anhelo primordial tomó el control. Así que, en medio de la tenue llovizna de la oscura noche, tomé mi lámpara de mano y caminé hacia el jardín, sintiéndome feliz y aventurera. Me hinqué en la tierra y, ofreciendo oraciones de agradecimiento a la Madre Tierra, desenterré varias papas. Las llevé a la cocina, acurrucadas entre mis brazos como si fueran tiernos bebés, y se las ofrecí a la olla. Desarrollé la poderosa idea de que se trataría de la comida ritual que me uniría con todas las mujeres, con el arquetipo femenino de toda la vida. Caminé a solas por toda la cocina con un canto de unión con la diosa y oraciones para entrar en los profundos ritmos de la mujer en mi cuerpo y en mi alma, y para descubrir mi tarea específica
dentro de la creación femenina. Luego me senté ante mi comida ritual, en la mesa de la cocina decorada con espigas secas de trigo, mi ofrenda a la diosa de la abundancia y la fertilidad. Después de haber comido mis papas, caminé por un rato rezando un poco más a las diosas, y luego tomé lentamente algo de leche, saboreando mi conexión con las vacas y las madres de todas las especies. Solo cuando terminé mi comida me di cuenta de que había pasado a través de una muerte y un renacimiento. Y tal cual como habría predicho mi sueño anterior, me había sentado en la larga mesa metálica de la cocina y excavando en el jardín. Caminé lentamente de vuelta a mi cabina, reflexionando en torno a la imagen del sueño con el Museo de lo Femenino, el cual era dirigido por una arquetípica figura femenina. A pesar de lo lejos que mi madre y yo habíamos estado de nuestra naturaleza primitiva en nuestros intereses actuales, las dos nos encontramos bajo el control del poder y la energía de la guardiana africana. Eva, nuestra madre primordial, y un animal relleno, en lugar de un bebé, todavía tiene que ser cocido. Toda la noche oí ruidos de fondo que sonaban como tambores. Era la lluvia que escurría del techo o los fuegos artificiales del 4 de julio, Día de la Independencia, o tal vez los sonidos graves del ritmo de discos tocados a lo lejos. Sonaban como tambores africanos, ritmo primordial. Hoy celebro mi interdependencia con todo lo femenino. Julio 6 del 81. Lo que he aprendido de este retiro, que mi naturaleza y por lo tanto mi Dios interior es profundamente femenina, tranquila, lenta, terrenal, reflexiva, que puedo abandonar el saber e incluso la forma y volver a la esencia. También aprendí que tan profundamente llega la desconfianza en mí misma y mis sentimientos de no valer nada como mujer, y cuánto he utilizado en sustitución la mente y la voluntad masculina para encubrir esos dolorosos huecos de vacío femenino. Y ahora he decidido entrar en la herida de mi autorrechazo, caer en el mismo fondo y ver su ausencia de verdad, para poder volver a la superficie, solo que esta vez con los defectos del alma llenos de mi verdadera feminidad. Mi camino hacia la sanación pasa por la herida misma. Julio 7 del 81. El último día de mi retiro. Me desperté lentamente, descansando por un largo rato medio dormida, respirando para llenar mi vientre y sintiendo pequeños escalofríos de placer que empezaban en mi vagina y subían en espirales. Estoy despertando para volverme un espacio vacío para la creación de una nueva vida. Tengo la sensación de que el trabajo interior ya ha sido hecho. El buque ha sido preparado. Todo lo que tengo que hacer ahora es esperar llena de fe. Volví a casa de mi retiro y preparé un cuarto para el bebé, sin saber cómo es que llegaría a nosotros, pero con la seguridad de que lo haría. Exactamente 9 meses más tarde, Donovan y yo nos convertimos en los padres adoptivos de su nieta de 11 meses, Pamela, después de que sus padres naturales la dieron en adopción. Mi alma había sido cuidadosamente preparada para convertirse en la madre de esa hermosa bebita, la verdadera hija de mi corazón. Crear nuestras vidas a partir del ser superior. Los seres humanos son increíblemente creativos. Somos como niños en un arenero, creando, destruyendo
y recreando las infinitas formas y expresiones del espíritu humano. No importa si alguna vez creamos o no un poema o una pintura. Cada uno de nosotros es creador de su vida. Nuestras vidas son nuestro arte, la manifestación exterior de nuestro espíritu interior. La suma total de tu consciente, de tu semiconsciente, tu inconsciente, tus pensamientos, creencias, conjeturas, intenciones, emociones, sentimientos y direcciones de la voluntad explícitos e implícitos, por conflictivos que parezcan, crea un resultado definitivo. El resultado es tu experiencia actual y la manera en que la vida se desenvuelve para ti. Tu vida actual expresa con exactitud, como una ecuación matemática precisa, lo que es tu estado interior, de modo que también puede ser usada como un mapa hacia tus regiones interiores. Conferencia del Guía del Patchwork 208. Comentarios sobre este pequeño párrafo. Esta parte es, creo yo, la integración de todo el trabajo que hemos estado haciendo a lo largo de la lectura de este capítulo, y los que están en el taller con Edmundo y conmigo, es todo el trabajo que hemos hecho, como revisar dónde estamos y de dónde viene esta creación y co-creación de nuestras situaciones actuales y cuál es nuestra verdad presente, reconocerla desde el ser verdadero, reconocer realmente qué está ahí en mi interior, qué sentí, pienso, qué quiero, qué no quiero, y qué está impidiendo este poder creativo de mi ser superior. Entonces, esta parte de poder usar nuestras situaciones presentes como un mapa para encontrar esos bloqueos, esos obstáculos que nos están impidiendo ir a nuestro ser creativo más amplio, más expansivo, es justo la clave de este trabajo de la coenergética y de lo psicocorporal. Usar la situación presente y, en mi caso, el cuerpo como un mapa para encontrar aquello que todavía obstaculiza mi plenitud. Fin del comentario. Continúo con la lectura. En la historia, que sirve de introducción a este capítulo, relaté cómo el despertar de mi anhelo de un hijo se convirtió en el principio de un viaje de transformación. Al trabajar a través de mi rechazo de lo femenino, desmantelando lentamente la fortaleza masculina del ego, con la cual me había identificado secretamente, entré en un espacio en donde esa identidad podía morir para dejar nacer un nuevo ser mujer. Al armonizarme con convertirme en un buque receptivo, ayudé a crear la condición interior del alma, a través de la cual se podía manifestar la maternidad exterior. Conforme vamos entendiendo gradualmente que nuestras vidas son nuestra creación, podemos dirigir el foco y el cuidado de manera más directa hacia la creación consciente de nuestra vida, a partir de nuestro ser superior. Hay una diferencia enorme entre aquellos que crean descuidadamente, sin saber nunca que sus pensamientos, poco sabios y equivocados, sus sentimientos destructivos y sus deseos negativos, nunca revisados, producen un resultado de manera tan segura como cuando se comprometen con un acto consciente, y a aquellos que tratan de revisar, comprobar y retar sus conceptos, quienes buscan la verdad y ajustan sus ideas, procesos de pensamiento y objetivos, quienes purifican sus sentimientos pasando a través de ellos con valor y honestidad. Esta última actitud hacia la vida es la que puede producir la creación deliberada de la vida de uno. Conferencia del Guía del Patchwork 194. El proceso creativo es una dinámica constante entre explorar las causas inconscientes del interior de nuestra infelicidad
y acercarnos hacia direcciones vitales nuevas y más productivas. Buscamos abrir el flujo completo y focalizado de la vida a través de nosotros, al mismo tiempo que tratamos de comprender y quitar nuestros obstáculos interiores. La creación positiva proviene de la armonización de uno mismo con el ser superior que hay en el interior. El flujo positivo de la vida siempre está disponible. Solo tenemos que quitar las obstrucciones a la experiencia y saber que el flujo es nuestro verdadero ser. Dentro de nosotros se encuentra todo lo que necesitamos para crear vidas satisfactorias y serenas. Todas las respuestas, todo el conocimiento, todo el poder para crear, para sentir, disfrutar, experimentar, todos los mundos existen en el interior, pues el verdadero universo está adentro, mientras que el mundo exterior no es más que un reflejo, como la imagen de un espejo. Todo lo que necesitas saber de ti mismo y de tu vida está en el interior, y ese conocimiento puede ser concretado si aprendes a enfocar. La creación y la recreación son básicamente un enfoque. Si quieres crear desde tu ser interior, habrá de ser un enfoque relajado. Si tratas de crear únicamente desde el nivel del ego, el enfoque será tenso y generador de ansiedad. La voluntad del ego exterior, la fuerza de voluntad, se necesitan, pero por sí solos crean un voluntarismo que carece de sabiduría y comprensión, de visión y profundidad. Conferencia del Guía del Pathwork 208. Cada uno de nosotros puede descubrir en el interior lo que necesita para sentirse satisfecho. A fin de abrir esa fuente ilimitada, tenemos que encontrar y desenredar activamente nuestras distorsiones. Enseguida, debemos detener la actividad para permitir que el ser más profundo hable y actúe a través de nosotros. Los científicos y los artistas han compartido la experiencia de que sus logros más creativos o sus revelaciones más profundas acerca de la naturaleza del universo llegaron cuando por fin soltaron el duro trabajo mental y dejaron que surgiera a través de ellos alguna sabiduría o profunda visión. Habiendo entrado en contacto con una realidad más profunda, en donde una verdadera matemática, una hermosa pintura, una exquisita pieza musical ya existía. El trabajo entonces consiste en elaborarla para que su forma se vuelva comprensible, audible o visible en nuestro mundo. Toda la creación es un asunto de canalizar la realidad interior hacia el exterior, dejando que se manifieste la sabiduría, el amor y la belleza inherentes al universo. Nuestras vidas son vehículos de canalización de lo divino hacia la realidad terrenal. El proceso de creación de una vida positiva puede compararse con el del jardinero. Tenemos que usar nuestro ser del ego consciente para plantar las semillas de nuestro anhelo y dar de beber a las plantas a través de nuestra afirmación. Pero solos no podemos hacer que crezca la planta. Para que crezca, tenemos que dejar que la fuerza vital trabaje a través de la tierra que hemos preparado. A lo largo del camino, tenemos que aprender de la retroalimentación que recibimos del jardín. En dónde enriquecer la tierra, cómo controlar las plagas, cuándo eliminar las hierbas. Igualmente, en una creación positiva de nuestra vida, primero enfocamos y luego soltamos. Aceptamos nuestras limitaciones y luego nos abrimos a las energías más grandes. Escuchamos cuidadosamente para recibir la retroalimentación que la vida nos envía
y trabajamos para quitar los obstáculos. Afirmamos nuestras direcciones y esperamos su manifestación. De ese modo, los seres humanos crean conjuntamente con Dios. Comentarios sobre este subtítulo. Es muy importante comprender que este proceso de autosanación, de autocompresión, de autotransformación, no solo consiste en centrarnos en encontrar los porqués y porqués y porqués. En mis consultas con mis consultantes hablamos mucho de esto, como es importante mirar el pasado, mirar nuestra historia, nuestras distorsiones y entenderlos, conocerlos para comprenderlos. Pero si solo nos centramos y solo ponemos toda la energía en el pasado y en buscar los porqués, el proceso no está completo, porque es importante también centrar y enfocarnos en nuestro presente, en nuestra verdad presente, para entonces co-crear, para entonces poder transformar esas distorsiones. Si solo nos centramos en un proceso de análisis de lo que ya pasó, de cómo nos formamos esas creencias, y no actuamos en un presente, y no actuamos dejando que ese trabajo que ya hicimos de mirarnos, de reconocernos, de integrar, de abrazar estas partes y estos fragmentos de nosotros, si no dejamos de mirar y de analizar para dejar que surja el efecto de haber trabajado, entonces el proceso no va a estar completo y solamente vamos a generar un foco en el pasado. Vamos tal vez a entender muy bien de dónde viene y el por qué, pero vamos a tener ese miedo, ese temor a poder realmente llevar esa transformación a la acción y por lo tanto a la cocreación de una vida plena, a la cocreación de una vida en donde mis distorsiones estén alineadas con la creación. Entonces es un equilibrio. De igual importancia es mirar, entender y reflexionar cómo accionar en un presente y dejar que surja. Son los principios justo de las dos energías más fuertes y profundas que hay en esta existencia, que es la energía de lo femenino y la energía sagrada también masculina. El principio masculino activa, acciona, concreta, y el femenino deja que suceda, deja solamente ser llenado, cuida, contiene. Y así es la vida, en ese equilibrio de ambas energías presentes. Equilibrar nuestra energía femenina y nuestro masculino es lo que realmente también se da en el proceso de autotransformación. Mirar, entender, pero también accionar. Accionar, pero también que dejar que surja, dejar que suceda. Y esa es la magia, esa es la alquimia de la vida. Así que permitamos también que todo este recorrido que hemos hecho se asiente y surja el efecto, sin esa sobreexigencia, sin ese sobreesfuerzo, confiando en el que el trabajo ya está hecho. El trabajo de mirarse, el trabajo de pasar a través de las heridas, de pasar por esa oscuridad, de pasar por nuestro ser inferior, ya lo estás haciendo. Y también tener consciente de que es una constante, como ya lo hemos dicho en otros capítulos, es un constante ir y venir a nuestros fragmentos, ir y venir a esas conversaciones con nuestras partes y nuestras formas de distorsiones que nos hemos creado. Pero sí es muy importante dar esos momentos de
dejar que surja, dejar que se asiente, dejar que tome su lugar para entonces co-crear una plenitud nueva. Fin del comentario. Identificación con el ser superior. En nuestro trabajo de transformación, primero aprendemos a identificarnos con el ego positivo y su funcionamiento como observador objetivo y compasivo. Conforme nuestra identificación con la autoobservación desapegada y amorosa se va profundizando, nos convertimos en un tazón de conciencia en sí, en vez de ser el contenido del tazón. Llevando aún más lejos las metáforas que introdujimos en el capítulo 3 en relación con el ser observador, diremos que cambiamos nuestra identidad de ser un observador en el público, el ser observador, por la de ser quien escribe la obra que contiene nuestros diferentes personajes interiores, el alma creativa. Cambiamos de ser quienes observan la casa en donde viven nuestras distintas partes para saber que somos quien ha construido la casa de nuestra alma. Aceptamos que la manifestación de nuestra vida es el resultado del potencial creativo de nuestros seres inferior y superior. Cambiamos la identificación de nosotros mismos de ser quien escucha las distintas estaciones de radio, los diferentes canales dentro de nuestra psique, para convertirnos en aquel que mueve la perilla para sintonizar y por lo tanto es responsable de lo que manifestamos. Esta comprensión de la responsabilidad personal por nosotros y nuestra vida es un nivel muy profundo del alma, tanto en los aspectos del ser superior como del inferior. Nuestra autoidentificación gradualmente se profundiza más allá del nivel de la responsabilidad personal por la creación de nuestra vida. Así, eventualmente, entramos hasta el nivel más profundo del ser superior, en el cual podemos identificarnos con la totalidad de la vida. Caemos en un estado de conciencia de unidad. En ese nivel sabemos que somos una expresión de la única fuerza vital, un aspecto de la totalidad. Aprendemos a dejar que la vida viva a través de nosotros, en vez de imaginar que nosotros o nuestra identidad del ego o ni siquiera nuestra alma creativa única tienen el control. Siguiendo las metáforas usadas más arriba, vemos que es Dios quien escribe la obra y simplemente aceptamos nuestro papel en ella. Es la casa de Dios que se construye y aceptamos la creación de este edificio en particular. El radio que contiene nuestros múltiples canales, en efecto, no es más que un instrumento de Dios. A final de cuentas, el trabajo del ego consiste en aceptar el movimiento positivo y creativo de la fuerza vital divina que se mueve a través de nosotros, al igual que a través de todas las cosas, sin importar a dónde nos guíe. El ego debe saber que solo es un sirviente del ser más grande que se encuentra en el interior. Su función principal es buscar el contacto deliberado con el ser más grande del interior. Conferencia del Guía del Pathwork 158. Conforme llegamos a conocer y a identificarnos con nuestro ser superior en niveles cada vez más profundos, podemos expresar los regalos de nuestra personalidad específica de una manera no egoísta. Experimentamos la resolución de las dualidades que generalmente nos abruman. Podemos sentirnos al mismo tiempo alertas y relajados, inmensamente sexuales y profundamente espirituales, compasivos y confrontadores, totalmente presentes y sabiamente desapegados, felices y sin embargo llenos de paz. Es un tipo de felicidad que, de una sola vez, resulta dinámica, estimulante, excitante, vibrante, viva y, no obstante, llena de paz. Ya no existe ninguna escisión proveniente de la separación de esos conceptos para hacerlos mutuamente excluyentes, tal como suele hacer el ego dualista.
Conferencia del Guía del Pathwork 158. La experiencia del ser superior es la más grande experiencia de placer disponible para los seres humanos, una experiencia de apertura ante los flujos cósmicos, tal como llegan en la forma física. En el inicio de nuestro trabajo con nosotros mismos, esta experiencia con nuestro ser superior puede ser evasiva y llegar solo en raras ocasiones. Más tarde, podemos llegar a olvidar e incluso negar su realidad, pero gradualmente empezamos a anclarnos en esa nueva experiencia del ser. Cambiamos nuestra identificación desde las capas periféricas del ser hacia su centro, que es nuestra verdadera identidad. Llegamos a saber qué es lo que siempre hemos sido, debajo de la neblina de nuestro olvido cotidiano. Comentarios sobre este subtítulo. Aquí describe como muy conciso el proceso que yo llamo integración, ese proceso de abrazar todos nuestros fragmentos y entonces convertirlos en herramientas para crear y co-crear nuestra vida plena, para co-crear esa transformación que es el objetivo de este viaje heroico, de mirarnos a nosotros mismos. Y justamente ahí, cuando empiezas a observar que todos estos fragmentos, todas estas distorsiones, todas estas creencias, el ser inferior, el ser observador, el ego, son solamente herramientas que están al servicio para que tú crees la vida que tú quieres, esa plenitud, eso que viniste a hacer a este mundo. Y unido a la co-creación de la creación misma, de la vida, como tú quieras llamarlo, llámalo Dios, llámalo gran espíritu, fuerza energética, pero eso más grande, ese misterio más grande que hay, está justo co-creando contigo y está esperando que uses esas herramientas que te ha dado la vida, la creación, para que puedas crear, co-crear junto con esta fuerza una vida plena, una vida de amor, una vida de conciencia, una vida que vaya caminando hacia la unidad, hacia la no separación de ti mismo, pero también cuando ya hay una integración de ti mismo, entonces eso se fractaliza y se empieza a expandir hacia no solo la raza humana, sino hacia todos los clanes de la existencia, hacia las plantas, animales, hacia toda la vida en sí, comenzando esta presencia y esta existencia en unidad y no en separación. Fin del comentario.